¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense, una jornada muy agradable. Empieza frío, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Mañana será igual, pero después empieza a subir la temperatura y está muy agradable. Vamos a comenzar con los principales títulos. Presupuesto 2020. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentará el próximo lunes el proyecto de ley de presupuesto para 2020 que contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno de 1%, una inflación en torno a 34% en promedio y un dólar promedio a 67 pesos. Se debate la emergencia alimentaria. Como consecuencia de la tensión callejera, el gobierno cede a la emergencia alimentaria. Está preocupado por el aumento de la tensión en las calles y esa fue la lógica que imperó entre el presidente Macri y los ministros del Gabinete Nacional a la hora de darle vía libre a la sanción. Acampe frente a la municipalidad. Dirigentes y militantes de la agrupación Barrios de Pie de La Plata, Berizo y Ensenada instalaron un acampe frente a la Municipalidad de La Plata en el marco de una nueva jornada de protestas y movilizaciones para reclamarle al gobierno de Cambiemos asistencia y la declaración de la emergencia alimentaria. El gasto social de la Nación es del 75% del presupuesto, aseguró la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Yo espero y sigo apelando a la racionalidad y a que en algún momento se sienten a dialogar y entiendan que estas son las medidas y que hay otros caminos que no tienen que ser o planes sociales o nada, digamos, y que hay otro modo que nosotros planteamos de hacer y de trabajar la política social que tiene que ver con la no intermediación y con organizaciones que no pueden venir a reclamar planes sociales únicamente. Entonces, en general, digo, porque por suerte no son todos, sino por eso hablo específicamente de las personas que hoy estuvieron reunidas con Fernando, así como con muchas otras pude dialogar durante 4 años, porque además no es que... Con Juan Grabois, ¿cómo fue tu relación hasta hace poco tiempo? Bueno, con Juan hemos tenido reuniones donde hemos discutido mucho y donde hemos llegado a consensos y cuando él decidió meterse de lleno, digamos, en la política partidaria, él se abrió como interlocutor del ministerio y ya no... Bueno, la verdad es que te vuelvo a decir, yo sí. no sabía específicamente cuál era la agrupación que había estado hoy en los shoppings. Él es una persona que no esconde mucho lo que piensa. Sí, ahí tenemos y la verdad es que ha dicho distintas cosas respecto y ha dado distintas opiniones. ¿Vos le creés a Juan? ¿Le creés con lo que dice, con estos tweets? ¿Le creés realmente que él no tiene nada que ver? Bueno, prefiero, digo, no porque sé si la parece verdad un tipo bastante honesto con lo que hace y con lo que dice. Me parece justamente haciéndose cargo de muchísimas cosas que ha dicho durante este tiempo por las que fue muy criticado y que han sido muy cuestionables y que son cuestionables de alguna manera, me parece que si hoy él dice esto es porque es así. Te vuelvo a decir, digo, yo he tenido durante el 2016 y demás, por ahí he estado en reuniones donde hemos podido conversar de distintas cuestiones. Él cuando decidió ya meterse de lleno en lo político partidario, digamos, y acompañar a la fórmula Fernández, yo ya no he tenido más diálogo. Entonces, la verdad es que no sé específicamente respecto de lo de hoy, pero digo, la verdad es que me parece que ha sido siempre una persona que por lo menos ha dicho lo que piensa y en ese sentido, digo, a mí me parece que lo crucial de hoy es que condenemos lo que es la violencia y la intimidación. Me parece que hay otros canales y que esos son los canales. ¿Le temen a un estallido social? Trabajo todos los días justamente para contener a la gente, para trabajar, llevar tranquilidad y sobre todo entendiendo y atendiendo la situación social que estamos atravesando, donde obviamente no es la primera vez tampoco, donde cada vez que sucede que hay una crisis económica y que se genera inestabilidad cambiaria, en general eso se traslada a lo que pueden ser los precios, la inflación, que obviamente es de los peores males que nos pueden acontecer como sociedad en general y sobre todo por el impacto que tiene en la canasta básica alimentaria. Ayer hablaba, no se puede, Carolina, frenar, parar, solucionar la pobreza en Argentina. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la autocrítica puntualmente que hacen ustedes? Bueno,
Para empezar, la pobreza es una situación muy compleja que viene hace muchos años en la Argentina y que requiere de muchísimo trabajo en múltiples factores y cosas que le pasan a una persona y a una familia en su vida para poder definitivamente decir que esa familia salió de la situación de pobreza. Una de esas tiene que ver con los ingresos, claramente, y hoy, sobre todo, la pobreza se mide por ingresos, entonces una tiene que ver con el trabajo, la posibilidad de generar sus propios ingresos, estar capacitado para poder salir a pedir trabajo, que es algo de lo que hablábamos recién respecto de los planes sociales, y la posibilidad de generarse esos ingresos, pero también implica toda una red de contención y toda una red de trabajo que se hace alrededor de esas familias, que tiene que ver mucho con obras físicas y también con el acceso a una educación de calidad, a la salud, digo, a múltiples cuestiones que todas tienen que ser abordadas al mismo tiempo y que nosotros como gobierno trabajamos todas al mismo tiempo, porque durante estos 4 años se trabajó en todo lo que tiene que ver con obras, no solo en las viviendas, sino también con las cloacas, el asfalto, con el acceso a servicios, con la posibilidad concreta de que accedieran a esta educación de calidad, mejorar la calidad de la educación para mantener pública. la serenidad cuando ves esto, cuando sabes que esta noche te acostás y que se viene una campe de 48 horas? Yo te diría que bueno, lo primero es eso que vos decís, ¿no? Todo eso pasa todo el día y me pasa todo el día por la cabeza y por el cuerpo también y sobre todo lo primero que hago es estar muy en contacto con la realidad y estar cerca de la gente y entender qué es lo que está pasando, porque es la mejor manera de saber que puedo enseguida ir tomando las medidas que son necesarias justamente para atender esa situación. Entonces hay una prioridad absoluta en este trabajo que tiene que ver con las personas, con lo que le pasa a cada uno, con lo que pasa en cada familia. Y a veces, qué sé yo, puede sonar raro porque, claro, hay miles y millones de historias y uno conoce una y por ahí al vecino y demás, pero bueno, todos los días tienen eso, ¿no? Todos los días tiene la preocupación y la angustia y el generar soluciones a esos problemas y también la posibilidad concreta de conocer alguna historia de superación, alguna historia donde pudimos llegar y que eso sea lo que se multiplique. ¿Tu primera vez en un comedor, la primera vez que fuiste y la última? La primera vez hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y qué diferencia había mucho tiempo. en ese Además, comedor? creo que la primera vez fue en la Sí. ciudad, sí, si no me equivoco, fue en la ciudad, en un comedor, en Pamperito se llama, ¿Año? en la 1114, y te estoy hablando del año 2002. ¿Y qué diferencia encontraste en ese comedor del 2002, Pamperito. en la villa, y un comedor ahora? Bueno, La cantidad de a ver, gente, la falta hablando de de lo comida. que hablábamos recién, por Sí. ejemplo, ese comedor hoy es un centro de primera infancia. Después de muchos transformó años de en algo trabajo en la mejor. ciudad, es un centro de primera infancia. Entonces es la posibilidad de darle oportunidad a 140 chicos y sus familias de, digamos, y lo que implica la primera infancia, ¿no? Porque esto de los primeros años de vida y lo claves que son y cómo se trabaja a partir de esos años para que después esto que hablábamos de poder salir definitivamente de la situación de pobreza, esos primeros años son claves para después poder educarse, para el día de mañana poder elegir su futuro y trabajar. Y el último comedor fue la semana pasada, el viernes. Evitemos estar en las calles para no generar hechos de violencia, aseguró el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Lo que pasó esta mañana es algo que debe inquietarnos. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios
abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia. Pareció que fue una salida apresurada del gobierno, no suficientemente analizada, y que tenían un sentido meramente electoral. Frente a un revés electoral, entendieron que podían congraciarse con el electorado, diciéndoles no van a pagar más IVA sobre los alimentos y diciéndoles van a pagar menos gente impuesto a las ganancias. Lo que el gobierno olvida es que tiene 7 puntos de déficit fiscal. Por lo tanto, debió haber tenido otra prudencia el gobierno que no tuvo. No es que yo haya, porque me dicen siempre, pero la plataforma de ustedes dice que hay que sacarle el IVA a los productos de la canasta básica. Sí, yo lo creo, pero hay que hacerlo bien eso. Porque no es posible que los que vivamos en Puerto Madero no paguemos IVA sobre la leche. No es posible eso, no es posible. Hay que hacerlo bien. El gobierno lo hizo a las apuradas y complicó la vida de muchas provincias. Hoy veníamos hablando con el vicegobernador de Santiago del Estero y con el gobernador electo de Misiones, y son entre 1.500 y 2.000 millones de pesos que cada provincia ha perdido. Es más o menos, yo hice el cálculo, más o menos una nómina salarial cada provincia ha perdido con eso. Y semejante quite de recursos es un error garrafal del gobierno. Yo espero que se den cuenta de lo que han hecho. Hablábamos con Verónica Magario, la futura vicegobernadora y actual intendenta de La Matanza, futura vicegobernadora de Buenos Aires, que en verdad ella misma fue víctima del incremento de tarifas, pues las tarifas están dolarizadas, entonces siguen al ritmo del dólar. Y lo que se frenaron son ciertos porcentuales de aumento. Lo que yo creo es que en la Argentina no hay razón para que un sector de la economía esté dolarizado y el resto del país lo padezca. Lo padece Verónica en su casa, yo también seguramente, usted también seguramente, lo padece la industria, que necesita del gas muchas veces y de la electricidad para producir. Entonces me parece que eso es un tema que tenemos que tomar seriamente. Definitivamente estoy en contra de que las tarifas se dolaricen, porque las tarifas tienen que vincularse a los términos de riqueza de la sociedad donde se prestan los servicios. Así que, como ya he dicho muchas veces, vamos a ponerle fin a la dolarización de las tarifas y vamos a cuidar cómo es el aumento, porque los argentinos han pagado mucho, las empresas han ganado mucho y la verdad uno no ve que hayan reinvertido lo necesario para dar un mejor servicio. De hecho, lograron algo único en la historia argentina, que es dejar a 50 millones de personas sin luz el Día del Padre. Así que vamos a movernos con un cuidado que este gobierno no ha tenido. ¿Usted en un eventual gabinete tiene en cuenta algún tucumano o llevaría o ha pensado en algún tucumano para integrarlo? La verdad que no les pido partida de nacimiento de los que trabajan conmigo, pero hay muchos tucumanos que podrían trabajar conmigo, claro que sí, claro que sí. Tucumán ha dado grandes dirigentes, ha dado gente muy valiosa. Juan es uno de esos dirigentes valiosos que ha dado Tucumán, pero Juan anda diciendo por los diarios que quiere gobernar para los tucumanos y yo lo respeto y está muy bien. Pero no importa, Juan no necesita un cargo de ministro para saber cuánto lo escucho y cuánto valoro su opinión. Y además sé que sea ministro no me va a ayudar mucho, como me está ayudando. Y otro tal vez, no lo sé, pero no lo he pensado. Miren, para pensar en el gabinete primero hay que ser presidente, y yo todavía no lo soy. El esfuerzo que hace Argentina por mantener el gasto social es fenomenal, aseguró el candidato vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. No podemos dejar de reconocer y analizar de que este personaje, que tiene que ver también con la Iglesia, con el Papa, que no hay una palabra de la Iglesia tendiente a lograr la tranquilidad social, aventar el riesgo del conflicto en la calle. Usted dice que la Iglesia está yo mirando para otro lado. Yo digo lo que digo, Paulino,
y lo digo claro siempre, digo que el señor Grabois es una referencia del Papa. El Papa no tiene nada que ver, es un hombre que convoca siempre al diálogo, a la convivencia, a la unidad, pero las acciones de Grabois están más ligadas al conflicto, están más ligadas a un escenario social de enervar los ánimos, de ir Bueno, Graciela Camaño lo definió recién como un provocador. Sí, es una palabra suave, generosa. ¿Usted cómo lo definiría? Yo digo que hay mucho de estupidez, hay mucho de una Argentina que no va a estar nunca en ese escenario. Creo que nadie quiere la patria de Grabois. La del conflicto, la del escenario social, la de una presunta reforma agraria que fracasó en Cuba. Yo no veo expresiones en el espacio de Juntos por el Cambio que vayan a tomar los shopping o planteen la ocupación de la calle como si fuera una revolución. No lo veo eso. Yo veo una Argentina más previsible, una mirada más ligada al mundo, una construcción más seria donde el eje tiene que ser el trabajo. Ahora descubrieron de que hay hambre en la Argentina cuando el gobierno gasta más plata que el gobierno anterior en toda la política social. Y hay una ley de emergencia social que está vigente hasta diciembre. La verdad le digo sinceramente, creo que es un esquema demagógico en términos de que el esfuerzo que hace la Argentina y el gobierno argentino por mantener el gasto de seguridad social y la ayuda directa mediante una estructuración bancaria, con planes, con AUH, es fenomenal, es uno de los más altos del continente y uno de los más importantes del mundo. 65% del total del presupuesto es gasto de seguridad social. Súmele a eso la ayuda directa. Ayer hablaba con la gobernadora, ha institucionalizado la copa de leche, más plata para los planes, más AUH, más ayuda alimentaria. ¿Dónde están los sectores? ¿Hay sectores con dificultades? Sí, claro que hay. La emergencia está dictada como emergencia social, no alimentaria. Argentina no es Biafra. ¿Hay gente que tiene dificultades? Sí. Bueno, enfoquémoslo, focalicémoslo. Están los actores, están los gobernadores, están, digamos, los intendentes. Trabajemos con ellos, lleguemos con comida. Si no alcanzan los planes, si no alcanza la ayuda directa de la UH y hay que ir con comida, en determinados sectores hay que focalizarlo. Ahora, esto de votar leyes, bueno, se puede votar. La verdad... ¿Usted no le convence? Ahora, no, lo que no me convence es la demagogia. Lo que no me convence es de que hay un sector que todos los días se levanta a la mañana temprano y va a trabajar y para ellos no hay nada, que es el sector de la clase media argentina, que paga todo, que está siempre pensando en cómo tiene que ir a ganarse la vida trabajando, y para esos no hay nada. Bueno, pero en ese contexto, Miguel... Y todos son almas muy bellas, sensibles, está bien, son todos buenos. Coincida conmigo que después del 11 de agosto fue este gobierno el que hoy terminó de validar la renovación de precios cuidados que venía del pasado, que no iban a ser necesario mantenerlo porque todos los precios... Lo había instalado antes del 11. Precios cuidados lo había instalado antes. No, ya sé, pero hoy se renueva con una suba del 5% promedio hasta enero del año próximo. También eso parece una reacción ciertamente algo demagógica para intentar ir al encuentro. También le podría decir que si el gobierno no hace nada es un insensible, porque no tiene en cuenta la devaluación que hubo del 11 de agosto en adelante y después... Correcto. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que acá en la Argentina todos demandan y hay una mirada mágica de creer que el Estado puede resolverlo todo y que tiene que atender a todos y que todo tiene que ser gratuito y que todo está... Y me parece que esta visión también nos condena. Cuando no abordamos la estructura de los problemas y no le ponemos nombre a las cosas y todos funcionamos desde la mirada políticamente correcta, Paulino. Usted, yo, todos funcionamos de la misma manera porque tenemos que ser buenos, porque la sociedad nos observa y qué bueno que soy. Y la verdad, no resolvemos nada. Vamos a compartir la palabra de legisladores porque se está llevando adelante el debate por la emergencia alimentaria en diputados. Pagando mayoritariamente las mujeres. Pobres cada vez hay más. Pero dentro de ese sector de pobreza que sufre el hambre al que lleva este gobierno,
Las mujeres somos las que terminamos pagando la crisis con nuestro cuerpo, somos las que tenemos los trabajos más precarizados y además nos terminamos haciendo cargo, como decía el diputado Grosso, del hambre de nuestros pibes. A esas compañeras, a esas mujeres de cada uno de los barrios, a esas jubiladas que hoy le niegan la jubilación, a esas mujeres adultas mayores que deberían jubilarse y no pueden porque la moratoria que extendieron ustedes termina siendo impagable, nosotros le decimos que vamos a seguir peleando, pero no solo para ponerle un freno a este gobierno, sino para pensar de verdad políticas que ataquen a la pobreza. Un funcionario de este gobierno decía que la emergencia alimentaria era un eslogan. Yo le quiero enseñar lo que es un eslogan. Eslogan es el hambre cero que prometió Macri cuando asume este gobierno. Ese es el verdadero eslogan. La emergencia alimentaria es una crisis social que tiene un responsable. El responsable es Mauricio Macri. Y sí, queremos paz. Así empecé este discurso, pero no la paz de los cementerios, la paz de la justicia social. Gracias. Gracias, señora diputada. Ahora sí tiene la palabra la diputada Estela Marineder. Hola. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, bien, estamos hoy aquí tratando los proyectos que van a establecer la prórroga de la emergencia alimentaria. Y creo que no voy a ahondar en demasiado en lo que han ya expresado quienes me han precedido a la palabra. Es lo que vivimos y lo que vemos día a día cuando recorremos las calles. La tristeza de la gente, la angustia y, por supuesto, esta emergencia alimentaria que hoy nos convoca. Y en estas últimas semanas, esta situación se ha ido agravando. Se ha tornado cada vez más dificultoso para las familias poder acceder a los alimentos indispensables para mantener la alimentación familiar. Y estamos viendo, como decíamos recién, que concurren más niños, más jóvenes, más adultos a los comedores barriales y a los comedores muchas veces de las iglesias. Y como profesional de la salud, específicamente en materia nutricional, me angustia y me preocupa. Y mi experiencia me dice que debemos pensar cómo comen y cómo se alimentan los que más necesitan. Y estamos viendo que es una realidad en donde solo cumplimos o cumplen una función de saciar el hambre. Y no podemos hablar que tienen una alimentación nutricional adecuada, porque saciamos el hambre, pero no comemos cantidad, calidad, no hay adecuación y no hay armonía. Y todos sabemos que para formar hombres y mujeres a futuro tenemos que dotar de todas las herramientas nutricionales para que puedan crecer, desarrollarse, sobre todo nuestros niños, que son el futuro de nuestro país, que son la nueva generación que seguramente la tenemos que tener en mejores condiciones físicas y mentales para que puedan insertarse en el mundo que les va a tocar vivir, que sin lugar a duda será muy competitivo y tienen que estar preparados en todo sentido, tanto nutricional, físicamente, educacionalmente y en todo lo que haga a una mejor calidad de vida. En consecuencia, señor presidente, estoy convencida que sin lugar a duda tenemos que profundizar las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo dé la ayuda a los sectores más vulnerables que hoy lo están necesitando. Reitero una vez más que esto va dirigido especialmente a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes y adultos mayores que están padeciendo esta crisis económica. Pero también no tenemos que perder de vista que esto lo tenemos que hacer en un trabajo conjunto.
Este trabajo tiene que estar compartido con todos los actores políticos, tanto nación, provincias y municipios. Y voy a contar algo lindo que nos pasó en nuestra provincia, en donde el doctor Gerardo Zamora, quien lleva adelante una gestión con sensibilidad y una impronta social muy fuerte, el martes pasado anunció una serie de medidas tendientes a paliar esta situación que viven mis comprovincianos, que es fruto de una crisis económica importante. No es por decisión de nuestra provincia, sino por las malas decisiones políticas nacionales y que nos han afectado a lo largo y a lo ancho del país. Las acciones emprendidas por el gobierno de la provincia llevaron un alivio a favor de la sociedad santiagueña. Y esto es fruto de una administración de finanzas públicas de manera ordenada. Una ciudad sin endeudamiento, que todo ello implica en este contexto que las provincias hemos venido viviendo, la reducción de los ingresos tributarios por la caída de la actividad económica. Hoy, Santiago del Estero ha sido una de las primeras provincias en dar respuesta a estos reclamos. Y eso se traduce en una paz social que vivimos los santiagueños, porque el Estado está presente, porque el Estado está acompañándonos. En virtud de ello, señor presidente, considero que siempre tenemos que estar cerca de los más vulnerables, que debemos pensar en el futuro de nuestro país. Y estoy convencida, señor presidente, que este no es un proyecto en contra del Gobierno nacional. Al contrario, es un proyecto tendiente a generar las herramientas para que el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de los aumentos y las reasignaciones presupuestarias, pueda en forma urgente implementar medidas para aliviar esta crisis social y alimentaria que sufre gran parte del país. Por esto, señor presidente, el bloque del Frente Cívico de Santiago va a acompañar este proyecto puesto en discusión y pido autorización para insertar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto.
Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los temas que vamos a estar hablando hoy con César Castaño, con nuestro Master Coach, tiene que ver con esta búsqueda de empleo. ¿Cómo me preparo para buscar un empleo? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta y cómo tengo que estar yo por sobre todas las cosas? Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sandra? Muy bien. Un tema que hoy por hoy, en lo que tiene que ver en la actualidad, en la crisis que estamos viviendo a nivel país, genera como mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Sí, el tema de la búsqueda de empleo en un momento como el actual genera distintos tipos de emociones, ¿no? Pero lo primero que tengo que ver cuando voy a buscar empleo es qué oferta soy, ¿no? ¿Qué oferta soy yo para el mercado laboral? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que sé hacer? ¿Qué cosas me salen bien? Y también, que muchas veces no se tiene en cuenta y que es difícil expresar en un currículum, cuáles son mis valores, ¿no? O sea, sobre qué valores asiento mi forma de trabajar. Hoy hay un grave problema con los jóvenes porque muchos no tienen experiencia laboral y necesitan mostrar en su currículum cosas que por ahí al quien demanda trabajo no le es suficiente, porque al no tener experiencia, entonces, ¿qué oferta soy? Desde mis saberes, desde mi know-how, desde mis habilidades, pero también qué oferta soy desde mis valores, ¿no? Bien, y cuando uno se pone a pensar teniendo en cuenta esto que estás diciendo, que me parece muy importante, porque a la hora de elaborar un currículum, uno no habla de uno, más que mostrar una experiencia laboral si existe, ¿no? Exacto. Un currículum básicamente está basado en hechos, ¿no? Claro. Estudié en tal lado, hice tal formación o me capacité en tal curso y cuando no tengo experiencia no puedo mostrar antecedentes laborales, con lo cual, ¿qué muestro? ¿Qué es lo que estoy mostrando de mí? ¿Cómo hablo de mí si no hablo desde hechos de las cosas que hice o que ya pasaron? Y lo único que puedo hacer es hablar desde mis valores, desde mi digamos, de mi actitud, lo que estoy dispuesto a hacer, a poner en un trabajo, en el trabajo para el cual yo me estoy postulando, ¿no? Y ahí, discúlpame, y ahí el equilibrio de cuál es la demanda laboral y qué oferta soy yo, ¿no? Qué es lo que están pidiendo el empleador, ya sean empresas o comercios, y quién estoy siendo yo, cuál es mi oferta. Después viene la parte de la entrevista, ¿no? Que ya es otra parte donde aparecen no solo lo que figura en mi currículum, sino también cuál es mi presencia, mi corporalidad, la emoción desde la cual voy a la entrevista, cuál es mi tono de voz, ¿no? Y entonces aparecen otros factores que tienen que ver con este impacto que causa esta primera impresión, ¿no? La llamada primera impresión, que como dice la PNL, el 58% de esta primera impresión los mostramos desde el cuerpo, nuestros gestos, nuestra postura corporal. El 38% del resto de la comunicación es la emoción con la que yo me desenvuelvo, que tiene que ver con el tono de voz. La emoción se manifiesta a través del tono de voz. Y el 7% solamente es el mensaje, el contenido de lo que quiero expresar. Entonces, ir preparado para esa primera impresión es muy importante.
lo más importante es la actitud, dicen, ¿no? Claro, lo importante y ahí es la incluye actitud. todo esto que Tal estás cual. diciendo. Exactamente, exactamente. Que no, digamos, no nos educan para eso, no lo sabemos, no estamos preparados, pero que son factores muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Y en este contexto donde hay también una exigencia, ¿no? Porque más allá de que yo vendo mi producto, depende de la empresa que lo solicite, de qué manera me puedo ofrecer, como bien lo mencionabas recién. Digo, también está la exigencia de afuera. La exigencia se manifiesta en distintas etapas del proceso de búsqueda laboral. En una primera etapa la exigencia se manifiesta desde el momento en que yo me voy a ofrecer, voy a presentar mi currículum. ¿Estará bien? ¿Será completo? ¿Le pongo más? ¿Le pongo menos? Todas esas conversaciones de lo que debería hacer, lo que debería estar bien, o si me estoy conduciendo de buena manera, es una de las formas de exigencia, en ese caso de autoexigencia. Después aparece en la entrevista, ¿no? Que también es la exigencia de mi interlocutor, pero también de mi exigencia de cómo debo comportarme en la entrevista. Y pasado ese periodo de entrevista, si accedo a la posibilidad del trabajo, empiezan las exigencias del trabajo. Que un determinado nivel, la exigencia no es mala ni buena, o sea, en sí misma. Un determinado nivel de exigencia está bueno, porque es lo que me permite ir mejorando y superarme. Ahora, cuando aparecen niveles elevados de exigencia, pueden sucederme distintos tipos de enfermedades, como puede ser el estrés, el síndrome del burnout, cabeza quemada, lo que antes se llamaba el sulmenage, porque hoy por hoy las empresas, muchas de las empresas, toman personal justo y necesario, y a las personas que tienen trabajando, muchas veces, no digo que sea todos los casos, pero en muchos casos los sobrecargan de trabajo. Entonces ahí empieza la exigencia externa, ¿no? La exigencia que a veces no es sana. Y si a eso le agregamos a veces malos tratos o malas formas de pedir las cosas, malas formas de exigir resultados, el estrés y la exigencia que recibe el empleado en ese caso es mayor también, ¿no? Por supuesto que el empresario tiene las exigencias del mercado, entonces es una cadena de exigencias. El mercado ha caído, el consumo ha caído muchísimo, y eso genera también una exigencia de parte del empresario, del comerciante, que no sabe qué hacer o qué medidas tomar o qué actitudes adoptar para poder sobrellevar este momento. César, ¿y qué emociones aparecen en la previa? Me estoy preparando para. ¿Cuáles son las emociones que aparecen ahí? Y pueden aparecer distintas emociones. Mucha gente se lo toma con mucha calma y mucha tranquilidad y con optimismo, pero en general las emociones que aparecen son de ansiedad, mucha ansiedad, sobre todo cuando presento el currículo, si me van a llamar, si no me van a llamar, si postulo o no postulo, si me dan la posibilidad de una entrevista. Entonces mucha ansiedad, miedo, empiezo a sentir miedo porque yo necesito trabajar y de pronto no aparece esa posibilidad, y cuanto más currículum distribuyo y menos llamados tengo, también aparece no solo el miedo y la ansiedad, sino también la exigencia, ¿no? O sea, me empiezo a exigir más, hacer más, presentar más currículums. ¿Y ahí puede aparecer el autoboicot? Y ahí puede aparecer el autoboicot, porque si después de un tiempo de no conseguir trabajo, puedo empezar a juzgarme a mí mismo diciéndome no sirvo para nada, al final no califico para ningún trabajo, no estoy capacitado, no alcanza con todo lo que me formé o lo que yo ya sé, no alcanza para cubrir ningún puesto de trabajo, y empiezo como también a entrar en estados más de depresión o más depresivos, sin entrar en una depresión, pero sí emociones que me van dejando cada vez más plantado en mi lugar, ¿no? Y que cada vez me cuesta más traccionar. De cierre de posibilidades, como de cierre de posibilidades, como decimos nosotros, ¿no? Posibilidades de acción. Cada vez me cierro más a hacer nuevas acciones, a revisar quién estoy siendo, si quien yo estoy siendo es suficiente para lo que quiero lograr, que es en este caso un trabajo, y bueno, entonces me voy quedando cada vez más estancado. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sandra. Hacemos una pausa, ya venimos.
Imagen Platense, el canal de la ciudad. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Estamos con Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infanto-juvenil, para hablar de cuáles son los síntomas y cómo se llega a diagnosticar a un chico que tiene trastornos de atención. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hablábamos recién un poquito fuera de cámara que no es solamente por una dispersión o porque no anda bien en el colegio en algunas materias, que ya tiene un trastorno, sino que hay otros síntomas. Claro, bien. Muy buena pregunta. En realidad, un poco podríamos situar a qué llamamos déficit de atención. ¿Sí? El déficit de atención en sí puede llegar a ser un trastorno, o sea, no todos, me refiero a que a veces hay niños con dispersión, con atención dispersa, u otras cuestiones que no configuran un cuadro realmente de trastorno por déficit de atención. Pero sí, de acuerdo al nivel y cuando ya afecta el funcionamiento, el rendimiento, uno puede llegar al diagnóstico de lo que es trastorno por déficit de atención, que en siglas es TDA o ADD, en castellano y en inglés. En general, el trastorno por déficit de atención tiene que ver eso con una atención breve que causa efectos en el rendimiento del niño, en general, por supuesto, en la parte cognitiva y de aprendizaje, donde el niño no logra prestar atención de un modo que pueda seguir con el aprendizaje o seguir copiando. Es muy común que los niños con déficit de atención empiecen a escribir el día,
la primer parte de los títulos y después uno vea que el cuaderno queda en blanco porque no pudieron sostener la atención para poder seguir, bueno, lo mismo que si pueden tener una parte y después no continuar, depende, ¿no? Digamos, la severidad de los síntomas. Una cosa importante para tener en cuenta es que no siempre está solo el déficit de atención. Muchas veces configura un cuadro, un trastorno más complejo en el sentido que se acompaña con afectación de otras áreas como es la actividad y la impulsividad. O sea, en general puede haber asociados hiperactividad o impulsividad. Entonces, ahí el trastorno por déficit de atención es combinado al que se le agrega, aparte de la cuestión atencional, el tema de la hiperactividad motora y también la impulsividad. Cuando es así, de tipo combinado, el diagnóstico, cuando configura un trastorno, una problemática de estas características, ya lleva el nombre o las siglas de TDAH o ADHD, ¿no? Donde lo que, como se llama, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de tipo combinado. Entonces, ahí, en general, cuando hay hiperactividad y impulsividad, es más fácil detectarlo, porque, bueno, es mucho más visible, podemos decir. Claro, están mostrando otros síntomas. Exactamente, que se expresa más en la conducta, no tanto en el cuaderno, en el aprendizaje en sí, en el rendimiento escolar y en los aspectos cognitivos, sino ya más en lo conductual, donde está el chico hiperkinético, con una sobreactividad, ¿no? Cecilia, ¿y siempre suele estar combinado este cuadro? Hay de las dos características, o sea, existen, digamos, ya te digo, perfiles solo atencionales o perfil mixto con hiperactividad, impulsividad, que la impulsividad tiene que ver también, que es otra cuestión que se suma, que tiene que ver con no tener ese freno inhibitorio de la conducta, que es distinto a la hiperactividad en sí misma. La impulsividad son chicos o personas que no pueden frenar, entonces también puede ser motora, ¿no? Que no pueden o pegan o insultan o algo y después se arrepienten porque no lograron frenar. No hay una intención de agresión, sino algo impulsivo, ¿no? Donde el acto está antes de poder pensar y frenar ese acto, ¿no? Hay falla inhibitoria de esa conducta impulsiva. Y una cosita que quería decir también es que en realidad el déficit de atención puro, digamos, puro en el sentido de bien el perfil atencional, es más frecuente en las niñas que en los varones. ¿A qué se debe? No, una cuestión así como las presentaciones, digamos, varían, digamos, de distintos trastornos. Bueno, una presentación es lo que se ve más en niñas y en niños. Bueno, está descrito de que se ve más en niñas, que los chicos son más bien hiperactivos, impulsivos, y el déficit atencional puede estar asociado. Sí. Y bueno, y también pasa más desapercibido en niñas. Creo que tiene que ver también con esto de que, viste que las niñas a veces son más como más dispersas. O más creativas, claro, más imaginativas. Exactamente. Y tampoco cualquier niña o niño, digamos, con cierta dispersión o creatividad, estas cuestiones sí o sí configura un déficit de atención. ¿Y cuáles son los tratamientos en los chicos con este déficit de atención? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico, que siempre hago hincapié en eso, porque muchas veces un niño podría estar distraído, podemos decir en el término que uno lo usa, o desatento, por otras cuestiones también, ¿no? Puede ser que esté pasando una situación familiar, algún fallecimiento, alguna separación, alguna cuestión que a él le afecte, o a veces hay síntomas, digamos, de niños o niñas que están como con trastornos del ánimo, depresivos y están como dispersos, pero entonces siempre digo, hay que diferenciar bien, claro. No todo es déficit de atención en el sentido del TDAH o TDAH, ¿no? Sino puede ser primero por otros motivos, o sea, un buen diagnóstico nos va a ayudar a saber dónde estamos parados y qué le está pasando a ese niño o niña en particular. Y el diagnóstico se hace primero con el niño y después con los padres también para que acompañen, que ayuden en realidad a encontrar el diagnóstico apropiado. En general hacen la consulta con el especialista, en este caso
somos médicos que hacemos la parte de psiquiatría y psicología infanto-juvenil, que no hay que asustar, porque muchas veces nos llegan a la consulta y tranquilizamos, decimos, no, esto no es un trastorno en sí, acá vienen todos los mitos de que el susto, de que a ver si consultan a un especialista, si los van a medicar o no. En realidad la consulta es por parte de los padres en general, porque el niño a veces no se da cuenta, ¿no? Porque o sea, uno no se da cuenta el niño en general, o el adolescente tampoco. Y bueno, los padres consultan, ahí bueno, se hace un interrogatorio a padres, entrevistas con el niño de evaluación y se recogen información, por ejemplo, del colegio, de otras actividades que esté realizando. Todo lo que tiene que ver con el contexto del niño. Exactamente. Y después, claro, una vez que se hace el diagnóstico hay que ver qué conducta terapéutica es la más correcta en ese caso, ¿no? Por supuesto, orientación a los padres, orientación al niño. Hay casos que necesita algún tratamiento en particular. Y hay que ver bien, ¿no? Si es un tratamiento cognitivo-conductual del área de la psicología o un tratamiento psicopedagógico donde en realidad hay que apuntalar el aprendizaje de ese niño o esa niña y trabajar todo lo que es atención y funciones de ese tipo, ya te digo, a nivel psicológico o psicopedagógico, y en algún caso capaz que no en todos, por supuesto, esto que quede bien claro, en algunos casos necesitan tratamiento médico, pero ya te digo, no es en la mayoría de los casos. Claro. Y una cosa importante es que, por lo menos en mi experiencia, que eso quiero brindarlo, es que a veces empiezan a hacer consultas como al azar, ¿no? Por ejemplo, van a alguna psicóloga, que tal vez esa psicóloga no tenga una formación en déficit de atención, entonces empiezan a trabajar otras cuestiones donde en realidad no se trabaja en sí, el problema en sí. Por eso, bueno, la orientación a padres, la derivación exacta al especialista que necesita ser atendido es fundamental para evitar la pérdida de tiempo, ¿no? La pérdida para comenzar con el tratamiento que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque como vos dijiste, no todo es déficit de atención, digamos. Como dijiste al inicio, o sea, se confunde a veces con otras cuestiones, entonces, para hacerlo fácil, si el niño le está atravesando por cuestiones psicológicas, emocionales, o cuestiones que digamos, la atención tiene que ver con algo de la vida, alguna vivencia, algún acontecimiento, etcétera, obviamente eso va a necesitar seguramente un tratamiento psicológico, pero con cierta atención que esté dirigida a esas cuestiones emocionales. Sí, en los últimos años ha habido un incremento de chicos con déficit de atención. Mira, no hay estadística de eso, pero uno podría ponerse a pensar que sí. Primero en el sentido de que, bueno, como todas las problemáticas están más al alcance de las personas, ¿no? La información, ¿no? Y el acceso a la información está más al acceso de las personas, entonces puede decir, uy, este niño o esta niña no tendrá un déficit atencional, me refiero porque, bueno, por el tema de la difusión de las problemáticas de salud, desde la infancia, de la adolescencia, que tiene que ver con los medios, ¿no? Con las redes. Claro, ¿no? que se meten en internet con un síntoma para averiguar, ¿no? Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que siempre también las configuraciones sociales a las que estamos expuestos, el entorno, va cambiando. Entonces, uno podría ver, bueno, que tenga que ver con eso, ¿no? A veces el foco de la atención tiene que ver con el foco puesto en otro lado, no en sí en un déficit de atención, sino el foco puesto, ejemplo, en un exceso de la utilización de pantallas, de videojuegos, ¿entendés? Donde en realidad lo único que les interesa tiene que ver con eso. Entonces ahí muchas mamás o papás dicen, ¿no? Pero no, ¿cómo puede ser que no tenga atención en la escuela si puede estar horas jugando a un videojuego? Claro. Bueno, porque ahí pero es no es otro. lo mismo. Claro, es otra la atención la que se pone en juego, tiene que ver con la motivación, con otras cuestiones, con el interés propio de otras cosas que le brindan, obviamente al niño, digamos, más placer, podemos decir, que algo que le cueste más en la escuela. No debería ser así, pero bueno, por eso digo, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el entorno, ¿no? Y con los distractores, muchas veces en las aulas hay distractores, un exceso de información en algunos niños les afecta, entonces bueno,
ahí hay también, es importante por ahí que te lo comente, hay a veces pautas que dentro de la escuela uno puede ayudar con un niño que tenga cierto déficit de atención. Por ejemplo, sentarse adelante de todo, porque va a tener menos distractores del entorno. Claro. Estar cerca de la maestra, porque bueno, si bien la maestra, el docente no puede brindar la clase para todos, tener a un alumno cerquita uno puede apuntalar de un modo u otro lugar, o claro. seguir. Entonces, bueno, un poco como siempre, dar un poco el abanico, digamos, el trastorno por déficit de atención existe, tiene diagnóstico, tiene tratamiento. Lo mejor, como siempre decimos, es poder realizar la conducta, sea para descartar o para, digamos, confirmar el síntoma y después ver en segunda etapa a qué corresponde ese síntoma, si a una distracción, desatención por otras cuestiones o configura a un trastorno por déficit de atención, TDA, con o sin hiperactividad, ¿no? TDAH. Y bueno, y en base a eso, ¿cuál es la mejor conducta terapéutica que se puede tomar en ese niño en particular? Ceci, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Llegamos al final, nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 16 grados 5 décimas, sol pleno. Una tarde maravillosa en la ciudad. Mañana viernes también soleado, 7 la mínima, 19 grados como máxima. El sábado igual, 9 la mínima, 19 la máxima. Y miren el domingo, alguna nube que se cruza por ahí, pero nada importante. 13 la mínima, 22 grados como máxima. Pásenla lindo, disfruten, nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.